Episodio número 13 de Hora Emprendedora y conmigo tengo a Carlos Algeciras. Carlos, para los que no lo conocen, nos va a contar más de su historia, pero viene acá porque fue profesor mío en un diplomado de locución que hice y me pareció espectacular la manera de dar clases y siguiéndolo en redes sociales he visto que es una persona que genuinamente tiene ganas de sumar, que quiere hacer una diferencia. Y compartimos el aspecto de que somos educadores ambos, nos gusta compartir lo que sabemos y para mí es un gusto tenerte acá. Hola Paco, gracias por la invitación también. Me siento feliz de que me hayas invitado. He visto alguno de los podcasts, he escuchado alguno de los podcasts y gracias por invitarme. Bueno, perfecto. Todas las personas que vienen acá son personas que nosotros hemos filtrado. Normalmente son emprendedores y tienen algún área de expertise. Yo sé que tú has tenido algo de formación en temas de, ir a compañías y enseñarles diferentes metodologías, pero yo quisiera saber qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que a ti te apasiona. Wow. Bueno, yo creo que enseñar, ¿sabes? Enseñar para mí creo que es una de las cosas que más me ha movido en la vida. Creo que ha sido bien importante para mí el saber que tengo la oportunidad de poder como ofrecer o compartir mejor conocimiento con otras personas y sobre todo saber que eso puede ayudar a transformar las personas que me han rodeado, como las que se han encontrado conmigo en entornos educativos y educativos no formales, porque realmente nunca he dado clases en una escuela, nunca he dado clases formalmente en una universidad, sino si estoy en una universidad estoy invitado a dar un curso de extensión, un curso libre, pero por lo general ha sido como en entornos no formales. Entonces, la educación. Me llama la atención que dices que has sido en entornos no formales y conociéndote como una persona estructurada, proactiva, organizada, de hecho es lo que tienes en LinkedIn, que son cosas que eres tú. Y yo quisiera saber cuál es tu perspectiva con el tema de la educación hoy en día y lo que las redes sociales nos facilitan, porque estábamos hablando un poquito más temprano antes de la entrevista, que tú has visto una oportunidad que existe mediante redes sociales y con las necesidades que el mercado le exige a los emprendedores hoy en día y a demás personas que no son emprendedores. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de la educación? ¿Está cambiando? ¿Qué oportunidades ves? Sí, yo creo que precisamente lo que te decía de educación no formal en lo que he trabajado toda la vida ha sido porque estoy un poco en contra de la educación formal, porque creo que he tenido muy malas experiencias realmente desde el colegio, desde la universidad. Y esto me ha llevado a mí a cuestionarme muchas cosas precisamente sobre cómo nos enseñan, qué nos enseñan, cómo logran también ayudarnos a crecer, no solamente profesionalmente, sino también personalmente. Yo nací en un pueblo que es un pueblo de educadores en Colombia. O sea, es un pueblo, y digo que es un pueblo de educadores porque solo hay 2 colegios, tienes solamente 2 opciones, y uno de los colegios es una escuela normal donde te formas para ser profesor. Entonces empecé a ver pedagogía desde los 12 años más o menos y eso obviamente me empezó a mí a transformar mi cabeza al empezar a conocer diferentes metodologías, diferentes, pedagogos también, sus formas que utilizaban. Después entré a estudiar teatro, pero entré a estudiar teatro en una universidad pedagógica, lo que quiere decir que estudié para ser pedagogo en artes escénicas. Y a partir de ahí empecé después profesionalmente a enseñar, siempre he enseñado. Y he enseñado diferentes cosas también, entonces nunca me he ido como por una línea, solamente he enseñado teatro, también como te contaba antes, en el 2013 se me abrió una puerta de empezar a hacer formación empresarial, entonces empecé a enseñar habilidades blandas en las empresas. Después empecé a enseñar oratoria o técnicas para hablar en público. Y esto a mí me ha empezado también como a encontrar con las personas, con los seres humanos que llegan a decir como, hey, tengo búsquedas personales, búsquedas profesionales y el entender precisamente que todo lo que nosotros aprendemos tiene que ver con nuestro autoconocimiento, con el crecimiento personal, con el conocernos a nosotros, con el conocer nuestros miedos, digamos que me ha llevado un poco como a empezar a ver como ese otro lado de la pedagogía para volver también como a tu pregunta, porque tal vez estaba haciendo como una introducción muy larga, pero
Pero la forma como yo veo precisamente la educación es como son espacios donde muchas veces nos castran nuestra creatividad, nos castran nuestros sueños profesionales. Y lo digo porque creo que es algo que enseño mucho precisamente, como a ser rebeldes, a salirnos de la caja, a pensar distinto, porque creo y un poco pensando en lo que tú haces como emprendedor, asesorando emprendedores, para mí ahí está también la clave de del emprendedor o del éxito de tus negocios, ¿sabes? Como en el salirte de lo establecido, que realmente es lo que nos enseña la educación. Como hay que ir por esta línea, hay que cumplir estas cosas, hay que parecerse a estas personas y pues a la final yo siento que por ahí no es desde mi punto de vista. Sí, y yo creo que con eso, digo, siempre hay diferentes puntos de vista y eso se respeta. Y además es bueno, o sea, que seamos diferentes, que podamos aportar cosas distintas, porque si somos todos iguales, entonces ¿para qué necesitamos a los demás? Las empresas tendrían una persona y listo, o que todo el mundo fuera igual. Pero hay un elemento de diversidad de todo tipo que enriquece mucho las cosas. Entonces, ¿qué dirías que pudiera funcionar diferente? Yo sé que ya tú eres disruptivo y estás haciendo cosas diferentes, pero mucha gente cae en eso, ¿no? Vamos a criticar la educación y con esta audiencia emprendedora, mucho es, es que no te enseñan a ser emprendedor, no te enseñan a esto, a esto. Pero quejarse, ¿qué tanto impacto tiene? Yo creo que ya tú has tomado un rol que va un poquito más allá, que dejaste de quejarte y tú dices, ok, ¿cómo puedo enseñar de manera tal que lo que yo doy sí que tenga un impacto y que sea una educación de valor, no lo típico cajonero que muchas veces te limita y te castra, como dices tú? Entonces, ¿cuál dirías tú que es la salida a esa caja? ¿Qué cosas has hecho tú para que esté disponible esa educación en la que realmente crees? Es que yo creo que la clave precisamente es el autoconocimiento y es el entender que todos somos diferentes. Y si tú vas a un aula de clase, nos quieren meter la misma información a todos de la misma forma, piensen igual, respóndame estas preguntas todos de la misma forma. Y pues si nos vamos por ese lado, están desarrollando cosas en ti lo mismo que están desarrollando en el otro. Entonces a la final, ¿en qué momento hay un alto en el camino donde te dicen como espérate? ¿Qué tanto quieres? ¿Qué tanto sueñas? ¿Por dónde vas? ¿Sabes? Entonces, si tenemos la posibilidad nosotros de parar un momento, de dejar de querer parecernos a lo que hay alrededor de nosotros y de escucharnos a nosotros mismos, lo primero es que nos vamos a encontrar con nuestros miedos más terribles, con nuestras frustraciones, con nuestros bloqueos mentales y algo que viene desde nuestra infancia, desde nuestra formación en el entorno social en el que crecimos. Pero el reconocerlo y poder entenderlo es fundamental precisamente para saber pues por qué camino te quieres ir. Entonces yo creo que es sobre todo eso, como el conocernos y el tener claro también como, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Y ojo, porque muchas veces ese qué es lo que yo quiero está como predeterminado un poco por qué quiere mi mamá, qué quiere mi papá, socialmente qué estaría bien, por dónde me voy. Entonces, obviamente, a eso es lo que yo me refiero también con los bloqueos, que es que lo que creo que hay que dejar a un lado para empezar a decir como, ok, sí, sé muchas cosas, he aprendido muchas cosas, pero realmente por qué camino me quiero ir. Entonces yo creo que ahí es el principio. Y lo otro también es que creo que hay que aprender de todo. Yo y pasé por un momento y yo creo que eso es lo interesante también de este podcast, como el contar anécdotas o contar sobre nuestras vidas, donde me sentía muy frustrado porque sentía que hacía muchas cosas y no hacía nada, como que lo juzgaba. Y he aprendido como a entender que precisamente en un momento como este en el que estamos viviendo, pues es fundamental que sepas de muchas cosas porque a la final lo vas a poder aplicar. Vivimos en una época donde si tú eres emprendedor y tienes un negocio, necesitas saber de redes sociales, necesitas saber de cómo editar un video, de cómo hacer un podcast, cómo editar un sonido. Entonces a la final, fíjate que entre más conocimientos tengamos, pues vamos a poder también ser mucho más prósperos tal vez en lo que hacemos. Y en tu experiencia, claro, tú estás diciendo que cada quien experimente, que vea y que decían qué es lo que quieren, pero hay muchas personas que están en esta cajita predeterminada y hay una posibilidad allá afuera y lo sabemos. O sea, yo he tomado ciertas decisiones que no han sido las más populares, o sea, que no iban dentro de ese paquete predeterminado de lo que debe ser y traen fricción y todo lo demás. Y la gente que te quiere termina apoyándote al final del día. Pero, ¿qué dirías
que es ese motivo por el cual las personas deberían atreverse a salir de esa caja. ¿Qué encontraste de valor para ti fuera de esa serie de valores predeterminados? A mí me pasa algo y es que cuando empiezo a estar en una zona de confort, me doy cuenta y me empiezo a sentir incómodo. Y da miedo incluso. Y te lo confieso aquí, esto es la primera vez que lo digo en este momento de mi vida. Yo llevo 10 años viviendo en Panamá y estoy sintiendo que quiero irme. Y mi mamá, por ejemplo, yo se lo dije hace unos días y me decía, pero estás loco, vives súper bien en Panamá, has logrado un montón de cosas, la gente te conoce, laboralmente estás muy bien, pero precisamente siento que para crecer profesionalmente necesito estar incómodo. Y eso me ha pasado siempre. Que siempre cuando he ido como en mi trabajo y como que llega un momento donde tú dices, pues estoy bien, gano bien, estoy tranquilo, pero yo creo que precisamente para poder como llegar a lograr lo que uno quiere también hay que pasar por esos momentos incómodos, ¿sabes? Y sobre todo amigarse con eso. Porque yo creo que nos educamos precisamente como en unos entornos donde el estar cómodos es lo que está bien y el caos está mal. ¿Sabes? Como esto de lo bueno y lo malo, lo que da miedo y lo que te deja tranquilo. Creo que estar precisamente como entre esas dos cosas, pues nos lleva también a preguntarnos, ok, realmente por dónde es el camino. Entonces, para mí, yo creo que el éxito precisamente está en salirte de tu zona de confort, el enfrentar o el aprender a amigarte también como con esos miedos. Y después las cosas llegan, porque muchas veces estamos preocupados de qué va a pasar, pero por dónde es, pero yo no lo sé, pero yo no estoy preparado. Y a la final yo creo que si te atreves a dar el paso, pues todo se va armando y poco a poco va llegando. ¿Qué hubiera pasado con Carlos Algeciras que no toma riesgos, no sale de la caja? ¿Cómo ves esa realidad? ¿Qué hubieras estado haciendo? ¿Cómo te hubieras sentido? Yo creo que viviría casi que al lado de mi mamá, en una casa al lado de mi mamá, no sé si con una familia y hijos, sin haber viajado, sin haber conocido lo que conozco. Y lo digo también porque a la final, y creo que va un poco dentro de lo que estamos hablando, yo soy el rebelde de mi familia, como lo que llaman como la oveja negra de mi familia, porque me atreví precisamente como a romper lo que toda la vida ha hecho mi familia. Entonces obviamente eso genera conflicto también personal porque tú te sientes mal en algún sentido de ¿será que sí está bien que yo haga esto? Porque miren mis hermanos, mis tíos, mis primos, cómo han armado como su vida. Entonces a la final estaría un poco ahí, pero pues no estaría tal vez cómodo, no, y sobre todo no hubiese disfrutado lo que disfruto. O sea, yo creo que el hecho también de vivir fuera de tu país, que yo creo que para mí mis aprendizajes más grandes me los ha dado Panamá precisamente por eso, porque me sacó de mi zona de confort totalmente. Entonces a la final sería otro Carlos que tal vez no, como que no me gustaría verlo al espejo. Y dijiste algo clave, ¿no? Y hay gente que dice, Steve Jobs, por ejemplo, decía, mírate al espejo y hazte una serie de preguntas, si eres feliz, y si estás respondiendo que no 3 veces seguidas, entonces vale la pena reevaluar qué es lo que estás haciendo en tu vida y ver si hay algo que puedes cambiar. Y yo quisiera que tú compartas con la gente cómo es ese proceso de salir de la caja, salir de lo normal, porque mucha gente dice, sí, sal de tu zona de confort, pero no es tan fácil, la gran mayoría de la gente no lo hace y es por algo, pero también hay un pedazo bonito que es como tú dices, si vas a perseguir tus sueños y esa manera de vivir la vida predeterminada no te lo permite, ¿vale la pena? Entonces quisiera que me hables un poquito de qué es lo que te ha funcionado a ti y no sé si quieres aplicar el modelo que nos hablaste de los 4 pasos de tomar conciencia, educar, integrar y demás, si es algo que tú le recomendarías a la gente para empezar a ser más fieles a sus sueños y menos fieles a las expectativas que los demás tienen de ellos. Yo creo que siempre nosotros nos preguntamos, porque siempre escuchamos mucho como salte de tu zona de confort y uno dice como, ¿pero cómo? Exacto. ¿Sabes? O sea, el tema es cómo lo hago, porque si tengo como unas estructuras mentales, sociales, familiares, de toda la vida, sientes la presión de tus hermanos, tu familia, ¿cómo te sales de la zona de confort?
Y yo me imagino la zona de confort como un círculo que está alrededor tuyo. Y ojo, porque cuando uno habla de zona de confort, no solamente estás hablando de todo lo bonito y maravilloso que pasa alrededor tuyo, incluso las cosas malas que te pasan, que, no sé, que tu jefe se enoje porque llegaste tarde o porque no entregaste, que peleas con tu pareja, con tu mamá, esas cosas negativas también hacen parte de tu zona de confort. Entonces, eso está alrededor mío, ¿verdad? Si yo quiero salirme de esa zona de confort y doy un paso hacia afuera, tengo que encontrarme con algo que se llama zona de aprendizaje. Lo que quiere decir que para salirte de tu zona de confort tienes que aprender cosas nuevas. Entonces aquí entra la educación o el conocer nuevas cosas como algo súper importante para salirte de la zona de confort. Entonces, si tú das ese paso afuera de ese círculo, llegas como a esa franja que es la zona de aprendizaje. Después de ahí tienes dos opciones. Después de que aprendiste algo, estudiaste una carrera universitaria, hiciste un curso y aprendiste algo, tienes dos opciones. Das un paso hacia atrás y vuelves a tu zona de confort a hacer lo que estás haciendo, o das un paso hacia afuera y llegas a una zona que se llama zona de riesgo. Y es una zona de riesgo precisamente porque es desconocida, porque no sabemos qué va a pasar, pues porque da miedo cambiar. Entonces, si sales de tu zona de aprendizaje y entras a tu zona de riesgo, yo creo que ahí viven las personas exitosas. Todo el tiempo aprendiendo algo, poniendo en práctica eso que aprendes y generando como otras cosas distintas. Entonces, para mí, digamos que ahí está el éxito de salirse de la zona de confort, en el aprender cosas. Y que incluso a mí me pasó ahora en la pandemia, a principios de este año, yo estaba como, quiero estudiar, y yo decía, pero ¿por qué estoy pensando tanto en que quiero estudiar si realmente mi trabajo, por ejemplo, bajó un montón con respecto a lo que te decía de la formación empresarial, porque pues ya no se hacen actividades grupales en las empresas? Pero yo tengo la espina todavía de que quiero estudiar, tengo algunas cosas en mente que quisiera profundizar, y ahí es donde yo te digo que tal vez está el tema de que me empiezo a sentir como cómodo en Panamá y quiero como otras cosas, y pues yo creo que por ahí es el tema. Vale, y digamos, para muchos emprendedores que nos están escuchando y que te ven a ti, de repente algunos de tus seguidores que te ven como ese experto en hablar en público, experto en temas de teatro, pedagogía, ¿fue Carlos siempre así? O sea, ¿cómo fue tu proceso de evolución desde el momento en que te educaste y el momento en que transicionaste a ser un emprendedor independiente? Yo creo que eso es lo más interesante porque la respuesta es no. O sea, fui un niño, yo tuve el privilegio de crecer con dos mamás, de tener dos mamás. Mi mamá biológica, la mamá de mis hermanos, mi mamá que todos tuvimos, nuestra mamá que nos obligó a ir a la escuela cuando no quisimos ir a la escuela. Pero también crecí y me crié con mi tía mamá, que fue mi mamá alcahueta, la que un poco me dejó hacer lo que a mí se me dio la gana, y creo que por eso también soy un poco rebelde. Pero a la vez, como crecí con mi tía mamá, crecí como hijo único. Entonces crecí muy solitario, crecí como jugando solo en mi casa, con pocos amigos, y eso fue desarrollando también en mí como una personalidad de alguien muy tímido, como muy cerrado, no soy muy sociable. Entonces, pues eso, cuando tú entras a un entorno educativo, pues empiezas a tener problemas, porque eres un poco el callado, el que no dice nada, y eso no cae bien en un colegio. No cae bien en un colegio donde los niños quieren saltar y portarse mal. Entonces yo era como un poco todo lo contrario. Pero como crecí en un pueblo tan pequeño, mi tía mamá, con su pensamiento también disruptivo, creo yo, empezó a meterme a hacer cursos. De todos los cursos que llegaban al pueblo, ya me metí a hacer los cursos, y no me da pena ni decirlo, pero estuve en cursos de aprender a hacer velas, vitrales, papel artesanal, cosas que ni idea ella por qué me metí a hacer esos cursos. Y dentro de esos cursos una vez llegó la oportunidad de hacer teatro. Entonces, pues imagínense un niño tímido en teatro, también era rarísimo al principio, porque los actores que son extrovertidos, que eran los chicos cool del pueblo, pues al lado de este niño tímido creo que no encajaba mucho. Pero a mí me empezó a gustar mucho el teatro, me parecía que había una magia increíble en el hecho de estar en el escenario, en el hecho de poder sentir que era un espacio donde podías ser tú mismo, podías aprender también a ser creativo, desarrollabas muchas cosas a partir del juego, entonces era un lugar donde me sentía muy cómodo. Y empecé a hacer teatro a los 12 años y pues nunca terminé de hacer teatro. O sea, vivo de hacer teatro, después estudié profesionalmente y poco a poco el teatro fue transformándome a mí, fue cambiando un poco como esa timidez también en seguridad, fue cambiando esa timidez
en aprendizajes también de la vida, porque obviamente para mí, si yo tengo un estudiante que es tímido, yo sé que es ser tímido, porque pasé por ahí, sé que es tener miedo a hablar en público, porque pasé por ahí. Entonces digamos que la vida me fue como llevando como por otro camino distinto, desde la seguridad de lo que hacía como actor de teatro también, y poco a poco, digamos que terminé incluso siendo profesor del concurso nacional de oratoria. Es algo que yo le cuento a mis estudiantes del concurso, como pues imagínense que yo era un niño que ni parecido a lo que son ustedes ahora, pero pues que a la final enfrentó sus miedos y quería hacer muchas cosas y terminó haciendo lo que hace. Entonces eso es un poco como a grandes rasgos quién es Carlos, y también sobre todo pasando por diferentes cosas, de aprender diferentes cosas, que era lo que hablábamos al principio, porque entré a la universidad a estudiar teatro, soy pedagogo en artes escénicas. Después, queriéndome salir de mi zona de confort, hice una especialización en gerencia y gestión cultural, que para mí era otro mundo, o sea, venir de humanidades a empezar a ver Excel, finanzas, que me cambió la vida definitivamente, me abrió otras posibilidades al mundo. Y después terminé haciendo una maestría en administración de negocios, donde como que me metí y profundicé más como en el tema de los números, las finanzas y las estrategias de negocio. Y pues a la final creo que el poder unir todas estas cosas es lo que me tiene un poco disfrutando lo que hago, porque yo creo que eso es lo más importante, como que amo todo lo que hago y lo he construido como poco a poco a partir de todas estas experiencias. A mí me gustaría que me cuentes de eso que amas y que haces en el día a día. ¿Cómo se ve el día a día de Carlos Algeciras? ¿Qué le enseña a la gente normalmente? Y también algunos truquitos, sea en temas de, no sé, hablar en público o de teatro. Y después me gustaría hablar de un tema que es súper importante y que lo dijiste, que es ser tú, ser auténtico. Cómo nos quitamos esa máscara que quizá tiene que ver con otras cosas, que qué es lo que piensa la gente o qué es lo que deberíamos proyectar para ser aceptados y demás. Pero sí, primero si quieres saltamos a cómo se ve tu día a día como emprendedor, como independiente y algunos trucos que tienes en los temas de tu expertise. Bueno, yo creo que lo más importante para empezar a responderte esa pregunta es que todo lo que hago lo disfruto un montón. O sea, yo no hago nada que no me guste. Entonces, yo no sé si tuve el privilegio o tengo el privilegio de poder decir esto. Y lo digo porque yo he compartido con muchas personas en empresas, porque precisamente hago formación empresarial, y me encuentro con mucha gente muy frustrada en lo que hace, como estoy aquí porque me toca, porque como obligados a hacer algo. Y yo nunca he estado así en esa posición, como que siempre todo lo que he hecho es porque digo como me gusta, lo disfruto un montón. Y creo que ahí también pues está el éxito del crecimiento profesional, porque cuando a ti te gusta lo que tú haces, pues si tienes que trasnochar, si tienes que madrugar, si tienes que durar una semana sentado frente al computador haciendo algo, pues lo haces y a la final lo disfrutas. Yo, por ejemplo, que es algo incluso que tal vez creo que es una oportunidad de mejora, no tengo como horarios establecidos de trabajo, pero lo que te digo, me puedo tal vez levantar un día muy tarde, pero también me puedo acostar a las 2 3 de la mañana haciendo algo y lo estoy disfrutando. La gente muchas veces, no, pero terrible, estás trasnochando un montón. Y yo digo, pero bueno, tal vez creativamente me siento más activo por la noche, por ejemplo. Y bueno, eso como para responderte un poco el tema de cómo es mi día a día y cómo me siento yo haciendo lo que hago. Yo creo que hay algo fundamental y que incluso no sé si por la experiencia de lo que fui adquiriendo como en la vida fue algo que empezó a aparecer en Carlos, pero yo no era consciente y no me daba cuenta de eso, y es como la capacidad que tienes de comunicar y de poder persuadir a las personas que te escuchan. O sea, yo empecé a dar clases, yo empecé a actuar, pero yo tal vez nunca había sido consciente de qué pasa con mis estudiantes, qué piensan de mí o qué piensan con las personas que me ven actuando. Entonces un día yo estaba aquí en un banco haciendo una asesoría de hablar en público como a unos gerentes, y el director de recursos humanos hace un comentario como, es que yo quiero que sean como Carlos, como ustedes lo ven y él sonríe y tiene una energía. Y yo me quedé pensando, yo soy así. O sea, como que nunca había sido tan consciente de eso. Y yo creo que eso es fundamental precisamente, y es tal vez un regalo que ya lo hemos hablado acá para el ser emprendedor, y es el conócete cómo eres, qué transmites, cómo realmente la gente te lee. Porque muchas veces nosotros tenemos una autoimagen que es errada a la forma como los demás nos ven.
Entonces está bien preguntarle a un amigo que tengamos de confianza como, ¿qué transmito yo? ¿Cómo me ves yo? ¿Cómo me ves, perdón, cómo me ves a mí? O sea, ¿soy una persona segura? ¿Me veo inseguro? Porque esa autoimagen realmente va a cambiar. Nomás cambia cuando tú te ves en un video. Entonces imagínate si tienes a alguien, a un mentor incluso, que te va leyendo lo que tú estás queriendo transmitir. Entonces yo creo que es súper importante eso y trabajar precisamente en esa forma como tú comunicas y como tú puedes persuadir a tu público, a tu cliente o a las personas que te rodean. O sea, me gusta, dijiste eso, lo de grabarse. Pedir feedback es valiosísimo y para las personas que quieren que los promuevan o de repente ellos dicen, hey, yo estoy haciendo esto y no estoy obteniendo los resultados, tienen ese sesgo que se ven de cierta manera, pero no saben cómo los percibe el mercado. Los emprendedores enfrentan esto todos los días, que creen que están haciendo las cosas bien, pero no tienen esa validación de los demás. O lo contrario, piensan que lo están haciendo todo mal, pero las cosas van bien. Entonces, tener un análisis de 360 grados, preguntarle a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, tus primos, tu jefe, quien sea, es muy valioso. Y otra cosa que dijiste es grabarte diciendo algo o hablando sobre lo que tú haces o lo que te apasiona o en lo que quieres influir y verte de manera diferente, porque claro, yo tengo una impresión de cómo yo me veo y actúo de cierta manera, pero cuando me veo en la cámara digo, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Y eso qué? O te das cuenta que estás inseguro y tienes la mano en el bolsillo o lo que sea. Hicimos ese ejercicio en el diplomado de locución que hicimos y me pareció súper valioso. Y para aquellos que nos escuchan, o sea, tómense el tiempo de grabarse, hacer este video. Puede ser un video de 1 minuto, Carlos. Sí. Y que se vean, se escuchen y ustedes mismos sean los jueces de si se lo creen. Ahora, para aquellas personas que quieren ser más auténticas, que es algo que conecta esa humanidad que hay detrás de las cosas, ¿cuál sería tu consejo para que sean auténticos en su comunicación? Bueno, yo creo que volvemos al tema del autoconocimiento a la final y es cómo empiezas tú a ser tú mismo cuando hablas. Porque muchas veces nos dejamos llevar, vuelvo a lo mismo, por las presiones de la educación, de nuestra familia, sociales, de que hay una forma de ser correctos, que hay una forma de vestirse, que hay una forma de cómo hablo. Entonces, a la final es empezar a sentirte primero cómodo como lo haces, pero también a expresarte como tú quieres o como te nace expresarte. A mí me pasó que me invitaron a un Fuck Up Nice hace unos años. Y yo justo en estas semanas estaba en clases con mis estudiantes del concurso nacional de oratoria, entonces tenía como muy presente las cosas que les enseño a ellos. Y yo llego a la noche, era presencial obviamente, llego esa noche, estoy súper nervioso, que es normal estar súper nervioso, y empiezo a hablar teniendo en cuenta la postura, la mirada, como todo lo que yo enseño como profesor. Y llevaba 30 segundos hablando, 1 minuto hablando y yo decía, ¿qué estoy diciendo? O sea, esto estaba enredado, como que no sabía el discurso que había preparado, como que no me acordaba. Y en un momento dije, lo que pasa es que no estoy hablando como yo hablo. Y entonces dije como, pues no, chao todo eso, porque cuando tú estás, digamos, grabando un video, hablando frente a un público, pues en lo único que tienes que estar pensando es en el mensaje que quieres transmitir. No tienes que estar pensando en cómo me muevo, cómo veo, cómo estoy saliendo, porque a la final, si estás pensando en eso, no estás presente en lo más importante que es el transmitir la idea de lo que tienes en tu cabeza. Entonces yo creo que la autenticidad parte de ahí. Primero de conocernos, conocer nuestros miedos, conocer cuáles son nuestros bloqueos, porque muchas veces decimos, no, es que me da pánico hablar en público, pero ¿por qué te da pánico? ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo ese pánico? Y es importante el reconocerlo, porque nosotros, y creo que lo hablábamos en las clases en el diplomado de locución, tampoco nunca nos enseñan sobre conocernos a nosotros mismos en ningún entorno educativo. Nunca nos enseñan sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro lenguaje corporal, sobre cómo conocer nuestro cuerpo, cómo escuchar nuestro cuerpo. Entonces posiblemente eres alguien que está hablando y le sudan las manos o le da taquicardia, sí, como que se le pone el corazón a 1000 o el estómago, de pronto sientes mariposas en el estómago, pero el identificar, digamos, como todas esas cosas que te suceden ayuda precisamente a que empieces a transformarlas.
porque si no si no las conoces, pues no las puedes transformar tampoco. Entonces yo creo que la autenticidad empieza en el autoconocimiento precisamente. Mi pregunta es esta, ¿qué es lo que te lleva a ti a querer salir de esa zona de confort? Porque claro, yo puedo conocerme, yo digo, me conozco, pero y me siento cómodo ahí, listo. Parecería para mí que hay algo una aspiración, o de repente buscar feedback proactivamente, tener una mentalidad de repente de mejora continua. O sea, ¿cómo una persona puede llegar al siguiente nivel? O sea, cuando yo me conozco a mí mismo, tengo un buen punto de partida. De repente hay cosas que me doy cuenta de mí mismo que no me gustan y eso es una oportunidad de seguir creciendo. Pero para una persona que quiere proyectarse profesionalmente como emprendedor, digamos, y conociendo la importancia de desarrollar habilidades nuevas y salir de la zona de confort y demás, ¿qué más tuviera que tener en cuenta para tener ese deseo de salir continuamente de esa caja? Yo creo que es arriesgarse. Y es arriesgarse porque normalmente yo he escuchado y escucho muchos amigos y personas que están alrededor mío que siempre estamos diciendo, cuando yo termine esto, hago lo que quiero. Yo voy a cumplir esta meta para hacer lo que yo quiero. Y tengo muchos amigos que dicen como, yo voy a trabajar hasta los 45 años y después empiezo a hacer lo que quiero. Entonces yo digo, pero ¿por qué esperar hasta que tengas 45 años o 50 años? ¿Verdad? Entonces, para mí eso hace parte precisamente de nuestros miedos. Y de nuestros miedos a no tener una estabilidad económica, de nuestros miedos a que nos critiquen. Entonces siempre estamos como viviendo un tiempo que no es el presente, porque estamos con la ansiedad de qué va a pasar más adelante. Entonces si yo digo como, bueno, más adelante cuando logre esto, hago esto, pues realmente estás haciendo lo que quieres en el presente y la respuesta es no. Entonces yo soy alguien que incluso, y he tenido como muchos conflictos con amigos que vienen del mundo de los negocios, donde se planifica todo, donde hay un plan de estrategia del año de quiero de este punto A llegar a este punto B. Y yo no soy así. Y siempre he criticado mucho eso y creo que incluso las mismas estrategias en las empresas ahora también se están transformando porque ya no se están haciendo estrategias de esa forma. Ahora yo tengo un objetivo de llegar del punto A al punto B, pero en ese camino me puedo encontrar con 1000 posibilidades y tengo que estar listo para asumir cómo enfrento esas posibilidades o esos caminos que no me esperaba. Y yo creo que lo mismo también es en la vida. Listo, puedes tener unos sueños y unos objetivos, pero cómo desde el día a día y desde el presente los vas construyendo. Entonces yo creo que es eso, es como el arriesgarse a hacerlo ahora, ya hay que hacerlo, no hay que esperar más adelante a hacerlo. Según entiendo, es algo entonces como intuitivo. Tú sabes dentro de ti que hay cosas que no estás haciendo, que sabes que deberías estar haciendo, y si las vivieras y las hicieras, te atrevieras a tomar ese paso, que quizá a veces es arriesgado porque no sabes qué va a pasar y demás, vivirías mucho más feliz en el hoy y posiblemente a corto, mediano y largo plazo serías más exitoso. ¿Va por ahí? Sí, realmente sí, porque si tú escuchas historias de emprendedores, siempre empiezan como, yo siempre quise hacer esto y ahora lo estoy logrando. Y es como, bueno, entonces ahí está la clave. Realmente está en empezar en el momento en el que se te aparece la idea en la cabeza. Que ahí también yo he escuchado a muchas personas, pero no sé cómo hacerlo. Pues es que ahí viene el tema de la educación y de formarte, de tener las herramientas para hacerlo. Entonces, para mí es el presente. Y mira que esto del presente yo lo traigo del teatro, porque es lo mismo que necesita un actor para ser buen actor y para poder desempeñarse bien en un escenario. Es lo mismo que nosotros necesitamos en la vida para tener pues un bienestar pleno también. Si tú haces yoga, te enseñan a estar presente. Y yo hablo mucho del presente también en mis clases y lo hablo como los miedos que se nos presentan a nosotros o las dificultades que nos impiden estar presentes. Hay un director inglés que se llama Declan Donnellan que dice que nosotros tenemos 2 diablos que nos impiden estar presentes o que se atraviesan en nuestra cabeza y que nos alejan del aquí y el ahora. Y esos diablos son el futuro vestido de ansiedad y el pasado vestido de culpa. Entonces,
En el lugar de estar yo aquí tal vez disfrutando, observando la vida o haciendo lo que tengo que hacer, estoy o quejándome de lo que no hice, quejándome de lo que dejé de hacer, o estoy pensando, no, es que si lo hago me van a juzgar, va a pasar esto, no voy a lograr esto, con la ansiedad de lo que viene en el futuro. Entonces para mí también la clave es en el aprender a vivir plenamente en el presente, que no es fácil, es todo un reto realmente. Wow. Y ahí las dos preguntas que yo tengo es, ¿cómo nos liberamos de la culpa, no? Porque el pasado, y en base a, digamos, mi experiencia trabajando con gente y demás, te da a ti una, digamos, algo, una evidencia de que algo que hiciste salió mal. Y muchas veces lo que hacemos es, decimos, ok, hice algo, salió mal, o sea que si hago algo ahora, vuelve y sale mal. Pero eso no es cierto, pero en nuestra mente de alguna manera es así. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para una persona que está cargada con culpa para que finalmente pueda dejar ir eso? Es que realmente la culpa aparece cuando no estás presente. Entonces, incluso nosotros hablamos en teatro y hablamos en hablar en público del miedo. Y el miedo tampoco existe. Y la única forma como nosotros dejamos aparecer el miedo es cuando no estamos en el tiempo presente. Si tú estás en el tiempo presente, el miedo no tiene por qué aparecer. Pero el miedo aparece cuando tú dejas que llegue la ansiedad del futuro o dejas que llegue la culpa del pasado. Y a la final el único tiempo real que existe es el presente. El pasado no existe y el futuro tampoco. Entonces, obviamente es importante el pasado porque de ahí aprendes. Y de ahí puedes decir como, ok, ya hice esto, pero ojo, porque es importante entender que ese aprendizaje viene desde la observación y no desde juzgar, porque también somos expertos como seres humanos en juzgarnos, y ahí es donde están los bloqueos también. Entonces, si yo voy hacia atrás, hacia el pasado y empiezo a juzgar, pues ahí me quedo echándome la culpa todo el tiempo, pero si yo vuelvo a mirar para aprender, para hacer algo que pueda realizar en el aquí y el ahora, en el presente, pues ya no tengo por qué estar cargando esa maleta con la culpa a la final. Me gusta mucho y una cosa que ha ayudado a clientes míos es aprender a sacar esas lecciones del pasado y poder procesarlo de manera tal que les sirva. Porque, claro, hay experiencias negativas y tú dices, me fue mal, debe ser porque soy una basura. Ok, eso es un juicio y posiblemente no te ayuda a futuro. Ahora, para esa experiencia, ¿te preparaste o no te preparaste? No, no te preparaste. ¿Te trasnochaste? Te trasnochaste. Hiciste como 7 cosas mal y esperabas ser un rotundo éxito. No. Entonces la lección ahí es, ok, la próxima vez me preparo y me va a ir bien. O lo más probable es que me vaya bien. Pero hay que detenerse a ver el pasado con esos ojos de optimismo y como aprendices para poder sacar esas lecciones que realmente valen la pena. Pero con lo que me quedo, que me explota la cabeza, es quizá la cura para la culpa y la ansiedad, más que tratar de, no sé, tratar con pastillas la ansiedad a futuro o la culpa, igual a veces hasta con pastillas, está en enfocarnos en el hoy y en lo que queremos hoy y en tomar esos pasos que intuitivamente, como hablamos, sabemos que tenemos que tomar para vivir una vida plena, no mañana, sino ahorita. Y jamás lo había visto de ese ángulo. Yo normalmente trato de crear un mejor futuro en la mente de la gente, trato de sacar lecciones del pasado, pero no lo suficiente, me enfoco yo en el presente, que si nos enfocamos en el presente, quizá esas cosas desaparecen por sí solas, como tú dices. Me encanta esa perspectiva. Ahora, saltando a otro tema, en cuanto a tendencias y cómo tú ves que se están moviendo las cosas, ¿es importante para un emprendedor saber comunicarse? ¿Cómo lo ves? Claro, es que si tú te das cuenta, todo en la vida es comunicación. Yo hace poco hice un reel para redes sociales donde hablaba como la gente piensa que técnicas de hablar en público las usan los conferencistas, pero a la final todos necesitamos tener herramientas para hablar en público, porque hablas en público, en el trabajo hablas en público todo el tiempo y todo el tiempo te están evaluando de cómo hablas en público. Cuando vas a una entrevista, cuando estás en una clase también, cuando necesitas vender una idea, cuando necesitas vender un producto. Entonces todo el tiempo estamos comunicando ideas. Creo que ahora incluso la pandemia está sacando a flote más como el exponernos.
Y estamos mucho más expuestos porque las videollamadas en el teletrabajo, por que las redes sociales están adquiriendo como mucho más fuerza de la que ya tenían. Entonces, a la final, el aprender, digamos, como herramientas para saber comunicarnos, pues es, creo que lo más importante en este momento. Porque puedes tener una muy buena idea, un muy buen producto, pero si no sabes comunicarlo, si no sabes poder persuadir a tu cliente o a tu público, pues hay otras 1000 personas que están haciéndolo de esa forma. Y ojo, porque aquí hay algo bien interesante, y es que muchas veces no es más exitoso o no gana el mejor producto o la mejor idea, sino gana el que mejor lo sabe comunicar. Entonces ahí esto es clave. Y la vida no es justa, ¿no? O sea, hay tantos dilemas, y hoy hablaba yo del marketing. A veces el marketing es comunicar una idea, y a veces con decirle a la gente lo que quiere escuchar le va mejor a alguien que quizás tiene la solución que la gente necesita. Pero la comunicación nos da, digamos, esa ventaja si sabemos aprovecharla. Y si no le sacamos ventaja, posiblemente estamos en desventaja con la gente que sí la usa como una herramienta de trabajo. Obviamente, como emprendedores tenemos una responsabilidad de utilizarla con integridad, ¿no? Entonces, si estas personas que nos escuchan quieren mejorar su comunicación, ¿sí? Quieren comunicarse auténticamente, representar un producto, de repente sea salir en redes sociales o mejorar la manera en la que se comunican con sus trabajadores, ¿cuáles serían 3 tips que le puedes dejar que los van a ayudar a salirse de esa zona de confort y empezar a crear ese camino hacia una maestría en comunicación, o al menos volverse bueno en comunicación? Bueno, no los había pensado, los 3 tips, entonces los voy a ir como armando un poco en la marcha. Perfecto, dale. Si das 4, perfecto. Lo primero yo creo que es entender que todo comunica. Todo comunica. Y cuando digo que todo comunica es que cuando tú mandas un correo electrónico estás comunicando y estás mostrando algo de ti. O sea, lo que quiere decir que incluso la ortografía, la redacción, todo esto hace parte de la comunicación. Obviamente, si vamos al tema de lo audiovisual, de hacer un video, de comunicar una idea en una reunión, también todo comunica. Comunica tu idea, que es lo principal, pero también comunica tu voz, también comunica tu cuerpo, también comunica tu ropa, también comunica las cosas que tienes, los accesorios, todo lo que está alrededor tuyo comunica. Entonces es importante prestarle atención a todo. Porque muchas veces nos enfocamos de pronto en la idea, en el producto y descuidamos otras cosas. Entonces es importante entender como el todo de la comunicación. Fascinante, fascinante, me encanta. Ajá, ¿qué más? El segundo, ahora porque me quedé pensando en la primera. El segundo, yo creo que es... Hablamos también de las redes sociales, y es el empezar como a entender las redes sociales o a entender lo digital como una herramienta amiga para la comunicación. Y lo digo porque yo soy de una generación donde la mayoría de personas que me rodean y compañeros y amigos míos de la universidad odiaban las redes sociales. E incluso yo creo que siempre fui como el niño del grupo, entonces también como era menor, tenía como una posición, no sé, también estaba como más cerca a las redes sociales, pero por ejemplo ahora me doy cuenta que les llevo años luz a ellos con respecto a eso, y no es que sea mejor, no es que sea peor, pero soy más visible que ellos, y soy más visible porque siempre estuve como muy curioso de cómo funciona Twitter, de cómo funciona Instagram. Ahora estoy curioso de cómo funciona TikTok, y nunca se me ha pasado por la cabeza como el juzgar de, ay, es que eso es para niños, es que esos son bailecitos. No, creo que he entendido que obviamente los tiempos cambian y tenemos que estar actualizándonos con todo eso. Entonces creo que ese sería como el segundo tip, y es amistarnos con lo digital y sobre todo entender que va cambiando, se va transformando todo el tiempo y hay que estar ahí en esas transformaciones. Buenísimo. Y el tercero creo que es importante tener claro el objetivo de lo que quiero comunicar. Porque muchas veces nos lanzamos y no hemos puesto sobre un papel como lo que hemos aprendido desde el colegio siempre, de cómo tengo un objetivo, como un objetivo general, unos objetivos específicos de lo que quiero lograr, también unas métricas de cómo lo voy a medir. Entonces yo creo que es importante también como la estructura con respecto a las ideas que yo quiero comunicar. Entonces, cómo me estructuro, porque a pesar de que yo he hablado hoy mucho de rebeldía, de caos, de salirse de la caja,
Pues hay que tener una estructura y hay que tener una estructura en todo lo que yo digo, precisamente porque estamos hablando de cómo yo logro entrar en la mente de las personas que están escuchándome o de mi cliente. Y pues está súper comprobado con la neurociencia que es más fácil si hay una estructura que busca llegar con la idea de esa persona. Entonces, el ser estructurados en el objetivo de lo que yo quiero lograr creo que es fundamental. Me gusta mucho eso que dijiste y yo te agradezco por la flexibilidad y también por tu atreverte a improvisar aquí conmigo, porque, claro, tú me dices, Paco, mándame más o menos cómo es la cosa o cómo es esto. Hay unas preguntas específicas y te has puesto en un lugar quizá incómodo, pero dentro de la improvisación incluso tienes una preparación. Esto que tú estás diciendo no es la primera vez que yo te escucho diciéndolo. O sea que existe dentro de la improvisación también un elemento de prepararse, de estar estructurado, de saber cuál es el objetivo. Entonces, si unimos estas cosas que tú has mencionado, la primera siendo todo comunica. O sea que si al momento de presentarnos frente a otros o grabarnos no prestamos atención al detalle, quizá comunicamos algo que no queremos. Entonces queremos tener una comunicación con propósito, o sea, que todo lo que esté ahí sume hacia ese tercer tip, que es el objetivo que nosotros tenemos. Y segundo, lo del tema de las redes sociales, yo creo que ese es, digamos, uno de los vehículos más poderosos que hay ahorita, es la vitrina para que la gente te vea y es un gran igualador de alguna manera porque no necesitas pautar, no necesitas tener grandes cantidades de dinero, solo necesitas creatividad, necesitas algo de equipo, estaría bueno, pero no necesariamente necesitas eso. Todos tenemos una filmadora en nuestras manos, cosa que antes era imposible. Entonces, me gusta mucho y para las personas que nos están escuchando, no solo escuchen esto, sino que empiecen a ponerlo en práctica. Como pedagogo, Carlos, cuando alguien, digamos, te escucha algo que tú dices en una clase, ¿cuál sería tu expectativa? ¿Tú piensas que si las personas ejecutan de una vez, le sacan más? ¿Hay un tiempo en el que si no ejecutas se queda en teoría? O sea, ¿cuál sería el consejo para estas personas que nos escuchan para que tomen la decisión realmente de no solo escuchar el podcast, sino hacer algo con eso que estás diciendo? Lo primero que antes, digamos, de hablar del tiempo de la ejecución, creo que es importante, digamos, si estamos hablando de comunicación o de aprendizaje, de nuevas herramientas o de nuevas técnicas, es súper importante probarse y hacerlo muchas veces, como perderle el miedo también a equivocarse, porque creo que eso también nos pasa, como que muchas veces no damos ese paso por el miedo a equivocarnos. Entonces yo creo que también está bueno pues aprender a amigarnos con que pues nos podemos equivocar. Nos pasa a todos todo el tiempo. Lo que pasa es que lo vemos como algo negativo, pero yo creo que es fundamental eso. Y con respecto al tiempo de cuándo hacerlo, pues mira que yo no soy muy amigo también del tal vez hazlo ahora, porque creo que todo tiene su tiempo y si no lo has hecho en este momento, pues por algo será. Pero ojo, porque si es por miedo, ahí ya sería otra cosa, ¿verdad? Porque si mientras no lo haces o mientras no te atreves a hacerlo, posiblemente hay otras 20 personas que dieron el paso y que tú no te atreviste a dar. ¿Qué tanta esperanza tienes tú de la gente que nos escucha? Hablando de personas que te escuchan y dicen, quiero mejorar a hablar en público, quiero ser un comunicador. Si una persona es malita de que nada, tímido, no habla, no tiene claridad en las ideas, no se conoce. Si esta persona empieza a dar estos pasos, a seguirte en redes sociales, a buscar esas respuestas, al cabo de un año, digamos, haciendo esto, ¿qué expectativas realistas pudieras tener? ¿Has visto transformaciones en personas? O sea, ¿te has sorprendido? ¿Cómo es ese progreso de una persona que empieza desde cero, pero que tiene esas ganas de aprender, implementar y demás? Yo me he sorprendido mucho con esto porque han pasado, digamos que por mis procesos, diferentes procesos de diferentes enseñanzas de cosas, no necesariamente como actores o en temas de habilidades blandas o de hablar en público, pero me he sorprendido mucho en cómo realmente este tipo, digamos, de herramientas que trabajan con el ser humano, con lo que eres, con tus miedos, con tu creatividad, como con todo lo que tenemos adentro, realmente transforma a las personas en un 100%. Y digo que me he sorprendido porque a veces uno es incrédulo de este tipo de cosas,
Contando una anécdota, una vez me llamaron de un banco acá en Panamá y era la primera asesoría que hacía de hablar en público a gerentes o como a cargos altos. Entonces yo sabía, porque ya he vivido la experiencia, que en procesos de teatro, de pronto un estudiante que está 2 años, 3 años, 4 años en una escuela de teatro tiene un cambio de, mejor dicho, de 180 grados en su vida totalmente, pero es mucho tiempo, son 4 años. Entonces este taller que yo estaba ofreciendo en el banco era de un mes. Y yo tenía miedo porque yo dije, pues estoy cobrando un montón de plata y yo no sé si vaya realmente a funcionar. Porque no es un proceso largo y porque soy consciente que para generar cambios y para generar impacto hay que practicar, lo que yo te decía, o sea, hay que probarse. Entonces al poco tiempo me llaman como, Carlos, necesitamos otra cotización de otro taller porque vimos que Mercedes se transformó. Y yo quedé como, no puedo creer que haya pasado. Y pues quiero contarte que de ahí hice como 8 formaciones más en ese mismo banco. Entonces realmente sí se puede transformar. Yo me he seguido sorprendiendo en mis clases de actuación porque llegan muchas personas no porque quieran ser actores, sino porque quieren desarrollar habilidades para su carrera profesional. Y yo llego a mi clase a enseñar herramientas para actores, pero de pronto una estudiante me dice a los 2 cursos que ha hecho conmigo como, no, es que en mi trabajo me dicen que he cambiado un montón, que ahora soy como mucho más extrovertida, mucho más segura cuando digo mis ideas. Entonces a la final sí hay cambios, pero hay que trabajar en ellos. Entonces yo mismo me sorprendí y a la final yo mismo me sorprendo conmigo mismo, ¿sabes? Porque es como si yo me pongo a pensar quién era, cómo era, o sea, incluso ahora con este tema de la virtualidad, me llaman de mi pueblo todo el tiempo como queremos hacerte una entrevista y yo digo como, si ellos tienen una idea mía de cuando yo vivía en el pueblo, que era un niño tímido, yo creo que me ven ahora y dicen, pero a este qué se hizo o qué le pasó. Entonces a la final, si he visto el cambio en mí, lo he visto en otras personas, pues las personas que nos están escuchando obviamente pueden cambiar. Claro, tienen chance y estas son cosas que se aprenden. Dirías que esto no es algo que naces con eso. Hay gente que definitivamente tiene talento y agarra las cosas más rápido, pero lo que estoy escuchando es que cualquier persona que quiera puede. Yo soy súper amigo de la academia, del estudiar, entonces en ese sentido no soy muy creyente del talento, porque he conocido muchas personas muy talentosas, pero que no trabajan su talento y se quedan estancados y se quedan ahí. Entonces yo tuve una profesora y esto lo repito siempre, que nos decía que el trabajo, lo que haces es 10% de talento, digámoslo así, pero 90% de trabajo. Ella lo decía, 10% de inspiración, pero 10% de expiración, o sea, de sudarla. Entonces creo que es importante llevarnos eso, porque muchas veces decimos, no, es que yo no soy bueno para eso, yo no soy talentoso para eso. Y pues si no lo eres, trabájalo y lo vas a lograr. O sea, yo muchas de las cosas que hago de retos, por ejemplo, en redes sociales, Buenísimo, por del tema cierto. que estoy haciendo de hablar en público, la gente dice como, no, pero qué duro eres, pero súper bien. Y quiero decirles cuánto tiempo lo he hecho para que me salga así. O sea, no es que un día yo me levanté y como, ya lo hice súper fácil, también lo trabajo para hacerlo. Entonces, a la final, si se trabaja en lo que queremos, pues se logra. Ahora, aquellas personas que estén escuchando y dicen, mira, yo me quisiera meter a teatro para tener esa expresividad o para cambiar, ser un poquito más extrovertido o mejorar en mi comunicación, o de repente en el tema de comunicación y hablar en público y quieren seguirte en redes, sea para alguno de los talleres o sencillamente para ver esos retos súper divertidos que tú haces, ¿cómo te encuentran? Sí, @carlos.algecira en Instagram, Carlos Algecira en Facebook, en Twitter, en TikTok. Carlos Algeciras, si me buscan, me encuentran. Yo me arriesgué a empezar a hacer contenido para TikTok y para Instagram hace un par de meses y pues siento que estoy aprendiendo también en ese sentido porque pues es un lenguaje nuevo. Creo que la pandemia empezó a traer como este tema del compartir contenido en redes sociales. Ahora uno puede aprender lo que quiera en TikTok, por ejemplo. Hay muchas personas que están compartiendo sus conocimientos y también hay una invitación a arriesgarnos a esto. Alguien me decía en algún momento, Carlos, pero es que estás enseñando lo que enseñas en las clases. Entonces, a la final, ¿quién va a querer tomar una clase contigo? Porque pues ya lo estás enseñando en redes. Pero es increíble cómo este poco tiempo que yo tengo creando Reels y TikToks, cómo ha generado también como un crecimiento en la forma como las personas me ven, ¿sabes? Como que genera autoridad también. Totalmente. Entonces yo creo que es fundamental
y terminé hablando de otra cosa y tú me preguntaste por las redes sociales, pero es como una invitación precisamente a que nos animemos a compartir lo que sabemos, porque eso nos va a hacer que a la final los clientes llegan solos. Eso es como también un poco como ese aprendizaje de lo que estoy haciendo en redes sociales. Es contraintuitivo. O sea, tú dices, ok, yo comparto todo lo que sé, entonces ¿por qué me buscarían? Pero es en el compartir eso que sé que la gente tiene confianza y nos busca. O sea, tú me puedes decir a mí A, B, C. Y lo que yo sé de ti, Carlos, de lo que tú sabes, yo me sé tu A y tu B y tu C como mucho. Pero y todas las otras letras del abecedario, yo quisiera conocer a ese Carlos Algeciras y qué es lo que me puede aportar. Si con esto en Instagram, algunas publicaciones divertidas, me dejó esto, ¿qué me va a poder dejar en un curso? ¿Qué me va a poder dejar la relación con él si en un momento dado yo me meto a uno de esos talleres? Así es como yo pienso. Y sí, me pasó exactamente lo mismo. Ah, si tú vas a decir cosas de negocios, entonces ¿para qué te compro consultoría? Pero es que lo opuesto pasa. Si no las comparto, entonces no confías en mí como consultor, entonces no me contratas. Entonces, por más que parece contraintuitivo, es justo lo que necesitan hacer muchos expertos, como tú como yo, que somos educadores, que somos consultores, que somos asesores, es dejar el miedo a compartir eso que saben y saber que en vez de restar y que la gente no los busque, va a pasar exactamente lo opuesto. La gente va a confiar en ustedes, va a tener una visual distinta de ustedes y van a tener más clientes. Esa ha sido mi experiencia y ahora que tú me lo dices, también ha sido la experiencia que tú has tenido. Y muchos creadores de contenido que saben cosas, que no han tomado ese riesgo, se están dejando ganar de gente que sabe mucho menos que ellos y está quedándose con los clientes. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad muy bonita que hay. Ahora, si tú nos pudieras dejar con un pensamiento final o una recomendación final para esas personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Uf, está, está duro, pero yo creo que hay algo bien importante que yo he ido entendiendo, sobre todo como en los últimos años, y es como el conocerse, ¿sabes? Porque no lo hacemos, porque no sabemos hacerlo, porque no nos enseñan a hacerlo, porque creemos que no es importante. Y creo que la edad, creo que posiblemente va como llevándonos por este camino, pero tal vez cualquier momento y cualquier edad sea un buen momento para preguntarnos sobre nosotros mismos, y conocernos hace parte, lo que tú decías, de conocer nuestro pasado, de amigarnos con nuestra infancia, por ejemplo, de amigarnos con nuestros problemas, porque muchas veces decimos como he tenido una vida muy difícil, pero esas vidas difíciles, esos caminos difíciles son los más importantes precisamente, que nos pueden catapultar a hacer cosas excelentes. Y eso te das cuenta o llegas a observarlo cuando te conoces, cuando entras como en un camino de parar el mundo en el que estás y en el que vas como a una velocidad muy rápida, y empiezas de pronto un día a respirar y a escucharte y a saber qué sientes y a no juzgarte por eso que sientes. Entonces yo creo que el camino del autoconocimiento, y ojo porque soy súper enemigo, por ejemplo, de los libros de autoayuda, nada que ver por ese lado, pero sí creo que es importante preguntarnos por este cuerpo que somos, por nuestro recorrido en nuestra vida, por nuestros sueños, y como pararnos frente al espejo a preguntarnos esas cosas. También empezar a observar qué nos ha enseñado la vida, por qué hemos llegado donde estamos, porque somos el resultado precisamente de muchas vivencias. Entonces el empezar a entender esas vivencias nos ayuda también a entender el aquí y el ahora. Entonces creo que hace parte como de ese camino del conocernos. Y me llama la atención eso que dices, y a veces los libros de autoayuda no son tan de autoayuda, es como de otra ayuda. O sea, está el escritor tratando de ayudarte, pero la clave, como tú dices, está en la autoayuda. O sea, tú a ti mirar hacia adentro, hacerte preguntas importantes, preguntarte lo que quieres, entender por qué han pasado las cosas, pasar tiempo reflexionando. De repente hay algunas cosas que tú pudieras recomendar que te han funcionado a ti, no sé si meditación o qué es lo que has hecho o ejercicio. O sea, ¿qué has hecho tú para, digamos, nutrir esa área de tu vida de autoconocimiento? ¿Qué te ha funcionado? Yo le digo a mis estudiantes que llegan a mis cursos de actuación que para ser actor hay que ser nerd. Y yo creo que por ahí es el camino también. Porque es una invitación a leer,
o sea, a leer buenos libros, no de autoayuda, sino literatura, a ver buen cine, porque tú cuando ves una buena película posiblemente llegas y escuchas algo que dijo un personaje o escuchas o ves una escena que te resuena en algo y ahí empiezan las preguntas. Posiblemente si vas a un museo y te tomas el tiempo de preguntarte qué quiere transmitirme este pintor con este cuadro, ahí empiezan las preguntas. Lo que pasa es que creo que cada vez nos hemos ido por un mundo un poco más light y plástico, donde voy al cine a reírme y ya, voy al teatro porque quiero mermelada y crear una batida para reírme y ya, pero no entramos en mundos que nos hagan cuestionarnos. Y hay muchas películas en Netflix interesantísimas que nos pueden hacer reflexionar sobre la vida, sobre lo que hacemos, pero no son las más vistas o no son los libros más leídos. Entonces es como aprender cosas realmente, que volvemos al principio de lo que estábamos hablando. Entonces hay que leer, hay que ver buen cine, hay que ir a museos, hay que también buscar mentores, ¿sabes? Y buscar mentores, cuando yo hablo de un mentor, no es alguien incluso que yo conozca y que contrate, sino posiblemente alguien, y ahora internet nos da la posibilidad de seguirle el rastro a personas que yo digo como yo quiero ser como esa persona, entonces voy a conocer qué pasa con esa persona, escucho las palabras de esa persona, las vivencias de esa persona. Entonces a la final, entre más te nutras de cosas, de buenas cosas, pues te va a llevar por un camino de autoconocimiento, que es lejos de lo que estamos diciendo de la autoayuda, porque eso es otra cosa mucho más light y que hay fácil y ya. Y yo creo que todo el tiempo aquí he hablado que posiblemente el autoconocimiento no es un camino fácil, y es un camino con huecos, con piedras, pero pues hay que aprender a saltar los huecos y a tirarle las piedras al río, ¿sabes? Sí, hoy hablaba justamente con alguien y yo le dije, confía en tu criterio. Tú has leído libros, le dije a él, tú has leído libros, tú has escuchado a gente, yo te he dado mi punto de vista de tu situación de negocio, pero llega un momento en donde tú tienes que hacer tu propia filosofía y hacer las propias cosas. Entonces, muy bonito lo que leemos en los libros y a veces deja muchísimo, pero a veces no confiamos en nuestro criterio lo suficiente, y creo que si le damos peso a nuestras experiencias y nos hacemos estas preguntas a nosotros mismos, a veces nos podemos sorprender de la calidad de las cosas que salen y el impacto que puede tener en nuestra vida. Entonces yo creo que eso es un bonito mensaje para cerrar. Si yo tuviera que pensar en una temática para esta conversación que hemos tenido, yo creo que es conócete a ti mismo y sal de la caja para crear esa realidad que tú quieres, viviendo plenamente en el presente. ¿Dirías que es un buen resumen? Sí, me gusta, me gusta. Y mira, quiero también para cerrar decir algo, y es: yo fui alguien que tuvo mucho miedo siempre, que se juzgó su voz un montón, que se juzgó su forma de verse en un video, y hace como unos 2-3 meses empecé a hacer TikToks. Por esos TikToks llegué a dar la clase en el diplomado de locución, y por ese diplomado llegué a estar sentado aquí contigo. Entonces a la final mira cómo el arriesgarme con mis miedos a hacer esos videitos para redes sociales pues nos va uniendo y nos va abriendo puertas también. Totalmente. Y todo, escuché esto de una chica que me comentaba que todo lo veía como un hilo de oportunidades. Y lo que parece hoy algo que, no sé, un riesgo, tomas y ya mañana te parece normal, pero esa puerta que abriste te abre otra y otra y otra y otra, y quién sabe dónde terminan las cosas. Creo que muy pocas cosas malas suceden cuando estás siendo fiel a quien tú quieres ser y haces lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, mensaje súper bonito y lo disfruté un montón. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme.